Bueno, continuamos con nuestra grabación, con nuestro tiempo de predicación. Damos gracias, Señor, por la vida de los salmistas, Señor. Te damos gracias, Señor, por ese tiempo de alabanza y de adoración. Hoy vamos a continuar con nuestro tiempo de palabra. El tema de hoy es avivamiento. Cuando nosotros escuchamos avivamiento, pensamos que el avivamiento es lo que se genera en los estadios, lo que se genera en las grandes reuniones que se ejercen cuando hay cruzadas de evangelismo, cuando hay cruzadas de milagros. Pero la evangelización debe comenzar desde nuestro hogar. El avivamiento debe nacer en nuestros corazones. El avivamiento tiene que nacer en nuestros corazones y muchas veces el avivamiento no está en nuestros corazones porque se ha enfriado. Se ha enfriado el corazón en las cosas de Dios. El avivamiento se ha secado. Es porque no hay hambre y sed por Dios. No hay hambre y sed por buscar de su presencia. Aún personas que han conocido de Dios y se han apartado, ese avivamiento ha venido en sequía, ha venido en esterilidad, ha venido a ser infructuoso en esa persona porque se apartó y volvió nuevamente al mundo. Pero el Señor hoy quiere traer ese avivamiento a su vida, que ese avivamiento comience desde su corazón. Cuando miramos que nos habla la palabra sobre avivamiento es avivar, significa vivificar, animar, encender, para hacer frente a un apocamiento, un descenso, un estado de apocamiento o algo moribundo o un estado de inercia. Es cuando prácticamente entra en esterilidad, entra en un estado de letargo, en un estado en el cual no se ve un cambio en la persona, en el cual la persona se está viendo totalmente cambiada y transformada en todo lo que está haciendo. Lo importante es que usted acepte ese cambio, que usted necesita avivar ese fuego en su corazón, que ese avivamiento comience en su vida y en su corazón. ¿Por qué se apartaron de Dios? Muchas veces hay personas que tienen conceptos, argumentos que el pastor, el líder, la iglesia, el pedidera de plata, los diezmos, las ofrendas, argumentos con algún discípulo, argumentos con alguna persona de la iglesia y se apartan y se alejan de Dios. Y ese avivamiento entra en un tiempo de esterilidad, de angustia y de zozobra. Pero lo que el Señor quiere hoy es que usted, ese avivamiento, nazca en su vida y en su corazón. Vamos a mirar lo que nos dice la palabra en Marcos 12, capítulo 12, verso 30. Y nos dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento de Dios. Cuán importante es que nosotros entendamos este mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas. Ahí no dice amarás a tu esposo con todas tus fuerzas. No dice amarás a tus hijos con todas tus fuerzas. No dice amarás a tu esposa con todas tus fuerzas. Amarás el dinero con todas tus fuerzas. El Señor dice amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas. Es que tú ames al Señor por encima de todo lo que estés viviendo, por encima de todo lo que le quita el primer lugar, por encima de lo que te está quitando la paz. Eso es lo que el Señor quiere hoy en tu vida, que primero esté para ti Dios, segundo Dios, tercero Dios, cuarto Dios, quinto Dios, y ahí se venga lo demás. Pero si tú tienes a Dios en todo, todo te irá bien, todo te saldrá bien. Y el segundo mandamiento es similar, dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuán importante dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si usted se ama, ¿amará a su prójimo? Muchas veces vemos que no amamos al prójimo, o sea, no nos amamos, ¿cierto? Porque muchas veces decimos que nos amamos, pero hay personas que dicen que se aman y se hacen daño en el cuerpo, se hacen cosas indebidas en su cuerpo. Y dice que te amarás a tu prójimo como a ti mismo. Debe haber ese amor de Jesús en el corazón, para poder primero transmitir el amor hacia los demás. Que el amor de Jesús esté en su corazón y asimismo eso tú transmitirás a los demás. Ese amor con el cual Dios te ha rescatado, te ha liberado y te ha sanado. Te ha dado la salvación, que es lo más importante que vino a darnos Jesús en esta tierra. Dice, y esto es tan importante que Jesús llama al arrepentimiento a una iglesia, a una congregación, a una vida. Y muchas veces no hay amor
porque no hay un arrepentimiento. Porque muchas veces estamos llenos llenos de egoísmo, llenos de odio, llenos de rencor, llenos de soberbia, llenos de amargura, llenos de resentimiento. Ahí no está Dios. Ahí está el dolor, ahí está la aflicción, ahí está el temor, ahí está el rechazo. Por ahí no puede obrar Dios en esa vida. ¿Por qué? Porque el Señor dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Usted debe amarlo a Él por encima de toda circunstancia, por encima de toda situación, y el Señor entrará a obrar en su vida en plenitud. Es tiempo de un arrepentimiento. Un arrepentimiento es un giro de 180 grados, no volver ni siquiera la mirada atrás. Es empezar en Dios, es tener ese cambio radical en su vida hacia Dios, y que entre el Espíritu de Dios y avive ese fuego en su corazón, ese avivamiento que entra a su vida. Vamos a mirar lo que nos dice la palabra en el libro de Habacuc, capítulo 3, verso 2. Habacuc 3, 2. ¿Qué dice? En Habacuc 3, 2 dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Cuán importante es avivar la obra de Dios en estos tiempos de turbulencia, en estos tiempos de zozobra, en estos tiempos de incredulidad, en estos tiempos de incertidumbre. Miremos, por ejemplo, los jóvenes. Miremos los jóvenes y no saben para dónde van. Avivemos la obra del Señor en medio de los tiempos. Dios nos habla a través del profeta Habacuc, que es el tiempo de avivar la obra de Dios. Es el tiempo de ir a predicar, como dice la palabra de Dios, que debemos predicar a tiempo y a destiempo. Es tiempo de ir a predicar a los perdidos, a los afligidos, a los oprimidos, a los abandonados, a los angustiados. Es tiempo de predicarles para que vuelva a surgir ese avivamiento, aún para los que no conocen del Señor, y que nazca ese avivamiento en sus vidas, en sus corazones a partir de ahora. Ahora más que nunca, esto, gracias, es más que necesario. Esto es más que necesario, ir a evangelizar, ir a ganar a muchos para Cristo, ir a ganar a muchas personas que andan desorientadas, que andan perdidas, que andan afligidas, que andan oprimidas, aún personas con deseos de quitarse la vida. Pero el Señor le tiene una buena noticia, te está llamando a ese avivamiento que debe nacer en tu vida y en tu corazón. Y le oro al Señor que el Espíritu de Dios entre a tu vida y traiga ese avivamiento hoy. Que hoy traiga ese avivamiento y renazca totalmente el Espíritu de Dios en tu vida para lo nuevo que tiene para ti y para tu familia. Y cuando nosotros miramos en la luz de la palabra, dice que en el propósito, por el llamado, por el ministerio, es cuando nosotros debemos clamar y pedirle al Señor por ese avivamiento para el liderazgo, para el ministerio, para la iglesia, para el matrimonio, para la esposa, para el esposo, para los hijos, para las familias. Que es lo que debemos trabajar a partir de hoy. Que haya un avivamiento primeramente en nuestros corazones, porque muchas veces decimos: tal persona necesita cambiar, tal persona es lo mismo, esta persona no cambia, esta persona sigue siendo igual, es peor que antes. Es que cristiano y mírelo cómo se comporta, es que cristiano y mírelo cómo habla, es que cristiano pero mire lo que hace. Pero muchas veces el Señor está pidiendo a nosotros un avivamiento, y ese avivamiento debe nacer en nosotros. Ese avivamiento debe nacer de aquí para allá, para que podamos nosotros impartirlo hacia los demás. Que nazca en usted, que nazca en mí. Miremos lo que nos dice en el libro de Apocalipsis. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 2, versos 4 y 5. Capítulo 2, Apocalipsis 2, 4 y 5. Dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Mira de dónde has caído, nos habla el Señor. ¿De dónde hemos caído? ¿De dónde el Señor nos tenía? ¿De dónde el Señor nos había colocado? ¿De dónde el Señor nos había traído y nos había restaurado? Dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y el primer amor es Dios. ¿Recuerdan la primera cita bíblica? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón.
Y esto es lo que el Señor nos reprocha en esta cita bíblica. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Porque muchas veces cuando una persona deja el primer amor, que es Dios, vuelve una persona obscena, morbosa, mentirosa, manipuladora, vulgar, grosera, imponente. Esa persona ha dejado el primer amor y ha ido tras los rudimentos de este mundo. Y ahí no está Dios. Por eso el Señor hoy nos hace un llamado. Tengo contra ti que has dejado el primer amor. Debemos volver a ese primer amor que nos restaura, ese primer amor que nos sana, ese primer amor que nos santifica, ese primer amor que nos lleva en cambio, en transformación. El avivamiento trae, por eso, no es opcional, porque es la vida del cristiano, es la vida de la iglesia, y esto es lo que está en juego, su vida, mi vida, la de nuestros familiares, la de la iglesia. Está en juego la vida de cada una de las personas que nos rodean, porque hemos perdido el primer amor. Porque el Señor nos está hablando, dice, pero tengo contra ti que has dejado el primer amor. Y el primer amor es Dios. Buscar y depender de Dios en todo momento. El avivamiento trae una serie de manifestaciones. Miremos cuáles son las serie de manifestaciones que trae el avivamiento cuando nace en el corazón. Cuando el Señor coloca ese avivamiento en el corazón del hombre, dice que Él trae la salvación, trae restauración, trae sanidad, trae santificación, trae un cambio, trae compromiso, trae determinación, trae un propósito, trae un llamado. Yo pienso que hay infinidad de cosas que Dios nos da a través del avivamiento. Infinidad de beneficios que recibiremos a través de ese avivamiento que Dios quiere darnos en nuestras vidas y en nuestro corazón. Este es el tiempo que el Señor está haciendo un cambio en nuestras vidas. El Señor está haciendo un cambio y un llamado para que volvamos al primer amor. Que ese avivamiento nazca en nuestras vidas, y le oro al Señor para que ese avivamiento venga a su vida, venga a su matrimonio, venga a su familia, venga a su llamado, venga a su propósito, venga a su ministerio, venga a su liderazgo a partir de hoy. Y le oro al Señor que el Señor traiga ese avivamiento a partir de ahora, que lo avive con fuego a través de sus vidas y sus corazones, y le pido al Señor que lo haga a partir de hoy en el nombre de Jesús. Dentro del avivamiento podemos encontrar la activación de los dones del Espíritu Santo, una presencia muy notoria de Dios en cada una de las vidas. Se generan los milagros, se manifiestan las liberaciones y las sanidades. Se generan en nuestras actitudes de un cambio hacia el prójimo, un cambio en el amor de Dios y hacia los demás. Cuando el amor de Dios entra en nuestra vida y se activa a través del Espíritu de Dios, automáticamente nace el amor hacia nuestro prójimo, hacia nuestro cónyuge, hacia nuestros hermanos, hacia nuestros hijos, hacia nuestro entorno. Aún hacia nuestros enemigos empieza a activarse ese primer amor. ¿Y qué tiene estancado el avivamiento? ¿Qué cree usted que tiene estancado el avivamiento? ¿Por qué el avivamiento en su vida está estancado? ¿Por qué el avivamiento en su casa está estancado? ¿Por qué el avivamiento en su matrimonio está estancado? Porque ha perdido el primer amor. Porque el primer amor se apagó en su vida, en su corazón. Y el enemigo sí entró a trabajar en esas vidas con odio, con rechazo, aún con infidelidad, aún con traición. Miremos lo que nos dice la palabra en Mateo 24:12. Vamos al libro de Mateo, capítulo 24, verso 12. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por haberse multiplicado la maldad. Si usted y yo miramos noticias, ¿qué ha pasado a nivel mundial? La maldad se ha multiplicado. En todos los ámbitos, en todos los campos, en todas las esferas. A raíz de esta pandemia a nivel mundial, la maldad ha prevalecido. Ha prevalecido el odio, el rencor, el rechazo. Ha prevalecido la insensibilidad, el desprecio. Eso es lo que ha prevalecido hoy en día. Esto ocurre por causa del pecado y aún peor, por el pecado no confesado, por el pecado oculto. Hay muchas personas que tienen pecados ocultos no confesados. Personas que aparentan una cosa,
pero que hacen otra por detrás. Una persona que aparenta una cosa que usted la ve y dice, yo no le veo nada de malo, pero esa persona, cuando usted lo mira en el lugar secreto, cuando usted lo mira ahí en su alcoba, ¿qué está haciendo? ¿Qué mira en internet? ¿Qué mira en las redes sociales? ¿Qué mira en el Facebook? ¿Qué mira en las páginas de las redes sociales? ¿Qué está mirando? ¿En qué se está deleitando sus ojos, su mente? Ese es el pecado oculto, y ese pecado no ha sido confesado. Por eso esa persona vive oprimida, angustiada y deprimida, porque ese pecado oculto en algún momento lo lleva a la depresión, en algún momento lo lleva a la zozobra y a la incertidumbre, porque en algún momento le gana la batalla, en algún momento lo doblega y lo lleva a cometer cosas indebidas delante de Dios. Entonces el amor se apaga y por consiguiente la vida espiritual mengua. Cuando el pecado empieza a prevalecer en una persona, la vida espiritual empieza a menguar y ya sale esa vieja naturaleza, sale la naturaleza carnal, y esa naturaleza carnal empieza a florecer, empieza a salir en una persona que se llena de odio, de rencor y de soberbia. Una persona en la cual no acepta ningún consejo, en la cual no acepta ningún cambio, porque el enemigo ya ha venido a trabajar en su vida y a doblegarlo. Miremos lo que nos dice en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 4. Hechos 2, verso 4. Dice, y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Dice, y fueron llenos del Espíritu Santo. Hoy el Señor quiere que usted vuelva a ese primer amor. Hoy el Señor quiere que usted vuelva a ese avivamiento en su vida, en su corazón. Y hoy lo que el Señor quiere en su vida es que usted haga un alto en su vida. Que usted haga un alto en su vida y haga una retrospectiva de cómo ha sido su vida hasta el día de hoy. Que usted hable con el Señor y le hable claramente y sinceramente, hasta aquí llegué yo. Necesito un cambio, Señor. Necesito volver al primer amor. Necesito que tú restaures mi vida. Necesito que ese avivamiento nazca nuevamente en mi corazón. Que mi espíritu se conecte con tu espíritu y que mi espíritu se vivifique a partir de hoy con el Espíritu de Dios. Que el Señor traiga un cambio y convicción a mi vida a partir de ahora. Necesito ese avivamiento, Señor. Estoy muerto espiritualmente, pero necesito nacer al Espíritu. Necesito que el Espíritu de Dios se vivifique a través de mi vida y que tú obres a través de mi vida de una manera sobrenatural. Señor, trae ese avivamiento a mi vida, trae ese avivamiento a mi casa, trae ese avivamiento a mi matrimonio, trae ese avivamiento a mi esposa, trae ese avivamiento a mi esposo, trae ese avivamiento a mis hijos, trae ese avivamiento a la iglesia, al ministerio, al liderazgo, a los discípulos, a los líderes. Trae, Señor, ese avivamiento, Señor, que tú obres de una manera sobrenatural, Señor, como lo dice tu palabra, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Que todos podamos ser llenos del Espíritu Santo y podamos hablar en otras lenguas, Señor. Que el Espíritu de Dios se vivifique a través de nuestras vidas y nos llene con su presencia y podamos ir y hablar en otras lenguas, Señor, en otro idioma, en el idioma celestial, en el idioma espiritual a partir de hoy. Dentro del avivamiento podemos encontrar la activación de los dones del Espíritu Santo, una presencia muy notoria de Dios en cada vida, y son los dones del Espíritu Santo. Se generan lo que son los milagros, se manifiestan las liberaciones, se manifiestan las sanidades, se manifiesta la gracia de Dios a través de nuestras vidas. Y como quien produce el avivamiento en una persona, ¿quién es? El Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que produce ese avivamiento y nos transforma y nos cambia. Es quien obra, quien resucita y quien da vida al avivamiento a través de cada uno de nosotros, el Espíritu de Dios. Ese Espíritu de Dios es el que entra a nuestras vidas y llena ese fuego en nuestros corazones y aviva ese avivamiento en nosotros y nos da ese fuego por hablar de la obra de Dios. ¿Quién nos presentó al Espíritu Santo? Fue Jesús, el cual se refiere a Él como una persona diferente, como un obrar propio y un carácter personal. Miremos lo que nos dice en el libro de Romanos 5:5. Vamos al libro de Romanos, capítulo 5, verso 5. Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado.
lo que les hablaba anteriormente. El Espíritu Santo ya fue derramado en nuestros corazones. Si el Espíritu Santo está en nuestros corazones, automáticamente llega el fuego y el amor de Dios, el cual ha sido derramado a través del Espíritu Santo, el cual nos lo dejó Jesús. Y ese amor se empieza a vivificar en cada uno de nosotros. Y que el Espíritu Santo es quien puede traer un avivamiento a una persona, a una congregación, a su vida. Y lo que el Señor quiere hacer en este tiempo, traer ese avivamiento a su vida y a su corazón y hacer milagros sobrenaturales a través de su vida. Lo que nos está diciendo la tarea que el Señor nos dejó es invocar la presencia del Espíritu Santo, anhelar su presencia en cada vida, en cada corazón, en cual será manifestado en cada uno de nosotros conforme a lo anhelado. Conforme a lo que usted anhela, así vendrá el Espíritu Santo a obrar en su vida y en su corazón. Así vendrá el Espíritu Santo a obrar en su casa, en su esposa, en su esposo, en su matrimonio, en su liderazgo, en su ministerio y en su llamado. Conforme a ese fuego que usted sienta a través del Espíritu Santo, será manifestado con milagros sobrenaturales. Miremos lo que nos dice en Mateo 3. Vamos al libro de Mateo, capítulo 3, verso 8. Dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Dice que el arrepentimiento no es solamente el arrepentirse por el pecado, es arrepentirnos aún de palabras, aún de actitudes, aún de pensamientos, aún de deseos, aún de cosas que yo hago que a Dios no le agradan. Tiene que haber frutos de arrepentimiento, y esos frutos de arrepentimiento solamente se pueden ver cuando usted ya no es la misma persona, ya no mira con morbosidad, ya no habla palabras de doble sentido, ya no habla palabras soeces, ya no habla palabras vulgares, ya no hace gestos incorrectos, ya no hace actitudes incorrectas, ya no actúa de manera explosiva. Esos son los frutos de arrepentimiento, que usted ya no está en esa vieja naturaleza, sino hay una nueva naturaleza en usted, y es la naturaleza del Espíritu de Dios que obra a través de su vida. Debe haber un arrepentimiento genuino, pero para la manifestación del Espíritu de Dios a través de sus vidas. Dios nos está demandando que nosotros seamos transparentes delante de Él. Estas cosas nos ha hablado Dios en lo secreto. Innumerables avivamientos en todas las épocas, y sigue siendo en la actualidad. Primero debe haber un arrepentimiento muy profundo, y no solo en lo obvio, sino también en lo profundo. ¿Qué quiere decir? Que ese arrepentimiento no debe ser solamente de dientes para afuera, sino que debe verse y manifestarse con sus actitudes, con sus actos, con su palabra, con su manera de expresar, con su manera de hablar, con su manera aún de caminar. Ese arrepentimiento se verá reflejado a través de su vida cuando usted tenga esos frutos de arrepentimiento en su vida. Vamos al libro de Zacarías, capítulo 2. Miremos lo que nos dice el libro de Zacarías. Zacarías capítulo 2, verso 10. Y dice: canta, alégrate, hija de Sión, porque aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Cuando usted ya tiene ese avivamiento en su vida, que es el avivamiento del Espíritu de Dios, usted canta de gozo, de alegría, canta de felicidad, porque en usted ya no existe la tristeza, la amargura, el dolor, la traición, el engaño, porque en usted está el fuego del Espíritu Santo, y ese avivamiento ha venido a surgir en su vida, y usted lo puede transmitir a los demás, no solamente con palabras, sino con sus actitudes, y a través de sus actitudes se manifiesta el Espíritu de Dios con ese fruto del Espíritu Santo obrando a través de su vida. Debemos tener un espíritu de oración, en el cual en este texto se refiere a llorar, a agonizar, a clamar, a gemir delante de Dios por haberle fallado, por haber dejado el primer amor, por habernos vuelto al mundo, por haber dejado todo lo que el Señor tiene presente para nosotros. Y este tiempo es un tiempo de nacer al Espíritu. Aún personas que no han tenido un encuentro con Jesús, le oro al Señor que este tiempo usted tenga ese encuentro, que usted tenga un cambio en su vida, y que el Señor se manifieste en su vida en plenitud y en profundidad. Que este sea el tiempo que yo le pido al Señor y oro al Señor, un espíritu que nazca en usted, un espíritu de oración, que cuando una persona esté desesperada o angustiada, lo use a usted para llevar libertad, para llevar paz, para llevar amor, para llevar gozo, para llevar sanidad. Hoy voy a orar por esas personas que han muerto al primer amor, por esas personas que han dejado el primer amor, por esas personas que el avivamiento en sus vidas se secó. Y voy a orar aún por personas que están siendo fluctuantes
en el primer amor, que está siendo fluctuantes en el llamado que Dios les ha hecho. Voy a orar por ustedes. Padre, hoy oro, Señor, que tú coloques ese avivamiento en sus vidas, en sus corazones, Señor. Que ese avivamiento nazca en su vida, en sus corazones. Señor, aviva sus vidas, avívalos al avivamiento a través del Espíritu de Dios, Señor. Levántalos, Señor. Perdona sus errores, perdona sus equivocaciones, perdona sus pecados, perdona sus palabras. Perdona, Señor, por haber vuelto atrás. Perdónalos, Señor, por haber dejado el primer amor, Señor. Porque hoy tú nos has hablado, tengo contra ti que has dejado el primer amor. Llévanos, Señor, al primer amor. Y que este primer amor, Señor, surja de una manera sobrenatural. Aviva ese fuego en su vida, en sus corazones, Señor, y llénalos de tu presencia, llénalos de tu paz, llénalos de tu amor, Señor, y que ese fuego entre a su vida, en sus corazones, Señor, y levántalos en poder, levántalos en palabra, levántalos en conocimiento, Señor, que se postren delante de ti con un clamor genuino, que venga esa agonía a los pies tuyos, Señor, por haberte fallado, por haber vuelto atrás, Señor, por haber vuelto al mundo, Señor, y que agonice ese espíritu de opresión, de angustia, de zozobra, incertidumbre, y nazca ese espíritu de amor, de ese amor por ti, Señor, y ese buscarte en espíritu y en verdad, en buscarte a diario, en todo momento, en todo lugar. Oro, Señor, levántalos y úsalos para tu gloria, para tu honra. Oro, lo pido, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén.